Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver los ejercicios de aritmética, tema razones y proporciones del CEPREUNI 2022-1. Muy bien, empecemos. Entonces, vamos a resolver este ejercicio que nos dice, a ver, se tiene un recipiente que contiene 30 litros de agua y 24 litros de vino, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este recipiente, vamos a representarlo de esta forma, agua y vino. 30 litros de agua y 24 litros de vino. Dice, se extrae 18 litros, ¿no? Se extrae 18 litros del contenido. Muy bien. Antes de eso tenemos que establecer en qué relación están el agua y el vino inicialmente. Por ejemplo, este es 30, este es 5 por 6, este 24 es 4 por 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación están como de 5 a 4, ¿no? De 5 a 4. Si yo divido, se me va a cancelar el 6, me va a quedar que la relación está de 5 a 4. Por lo tanto, lo que voy a extraer también tiene que estar en la relación de 5 a 4. ¿De acuerdo? Bien, se extrae 18. Esos 18 litros tienen que estar en la relación de 5 a 4, de agua y vino respectivamente, ¿no? Tiene que ser agua como 5, 5 por algo, y el vino como 4 por algo. Pero para que sea 18, entonces tengo que multiplicar por el factor 2. Entonces ahí sí ya tengo que quito de agua 10 y extraigo de vino 8. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar a nosotros? Veamos después, porque acá dice el problema que se agrega 4 litros de agua más. Entonces aquí agregamos 4 litros de agua. ¿Cuánto nos está quedando? De agua y vino. De agua nos va a quedar 5 por 6 menos lo que se extrae, que es 5 por 2, más lo que se añade. Entonces esto es 24. Y de vino, lo que teníamos inicialmente es 4 por 6 menos 4 por 2, y esto nos va a dar 16. Después dice el problema, ¿cuántos litros de vino se debe añadir? Ya vamos, se debe añadir para que la relación de agua y vino sea la inversa de lo que había inicialmente. O sea, si antes era de 5 a 4, acá vamos a añadir cierta cantidad de vino para que la relación sea inversa. O sea, quiere decir que si era 5 a 4, acá tiene que ser de 4 a 5. Entonces vamos a agregar a litros de vino para que la relación sea de 4 a 5. Entonces sea esto un 4 por algo y esto sea un 5 por algo. Entonces, este 24 ¿a qué es igual? Es igual a 4 por 6. Por lo tanto, aquí también para que mantenga la relación de 4 a 5, tiene que ser 5 por 6. Entonces, ahí obtenemos el valor de A. Vendría a ser 30 menos 16 igual a 14. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Bien, en el problema número 2 nos dice: la relación de las edades de Oscar y Jenny es de 7 a 4. O sea, actualmente tiene una relación de 7 a 4. Dice, hace P años la edad de Oscar era 2 veces más la edad de Jenny. Hace P años la edad de Oscar era 2 veces más. O sea, si la edad de Jenny es 1, hace P años, entonces aquí 2 veces más será 3. ¿De acuerdo? Y dentro de Q años, la edad de Oscar será media vez más la edad de Jenny. Entonces acá va a ser como 1, o como 2, mejor dicho, para que tenga mitad. Y aquí va a ser media vez más, o sea, va a ser 3. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La diferencia de edad de dos personas a lo largo de su vida siempre va a ser constante. Por ejemplo acá, si acá es como 3 y acá es como 1, la diferencia es como 2. Si aquí es como 7 y aquí es como 4, la diferencia es como 3. Si aquí es como 3 y aquí es como 2, la diferencia es como 1. Pero deben ser iguales, entonces debo multiplicar por un factor a cada uno para que esta diferencia sea igual. Por ejemplo, aquí lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Multiplico por 3. ¿De acuerdo? Muy bien. En el otro voy a multiplicar aquí por 2. Y en el otro también te he dado cuenta que lo tengo que multiplicar por 6. De tal manera que si multiplico por 6 tengo que hacerlo aquí también por 6. Aquí también por 6. Y de la misma forma en los otros, ¿no? Aquí sería por 2. Aquí sería por 2. Para que se mantenga la relación, pues, ¿no? Aquí sería por 3. Y aquí sería por 3. ¿Está bien? Muy bien. Entonces nosotros podemos ya sospechar lo siguiente. Si aquí en el presente, por ejemplo, para la edad de Oscar es como 14. Y hace P años es como 9. O era como 9.
Entonces P más o menos como ¿cuánto es? 7 por 2, 14, menos 9, P vendría a ser como 5, ¿no? P vendría a ser como 5. Ahora, ¿qué pasa con Q? En el futuro era 18 y actualmente en el presente es como 14, entonces 18 menos 14, esto es como 4. ¿Sí? Este es como 4. Muy bien, ahora, ¿qué dice el problema? Dice, y dentro de P más Q, cuando habla de P más Q, estamos en el presente y va a ser dentro de P más Q. Aquí, hasta aquí ya tenemos P, entonces nos faltaría Q. Aquí. Dentro de P más Q las edades deben sumar 80. Muy bien, pero antes de hacer eso ya sabemos nosotros cuánto vale P. ¿Es como cuánto? Es como 5, ¿sí o no? Es como 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí es como 18 más 5. Esto vendría a ser como 23, ¿de acuerdo? Aquí vendría a ser como 23. Y aquí es como 12 y más 5, esto vendría a ser como 17. Pero ojo, ¿cuánto me da actualmente 23 más 17? Esto me está dando a mí, a 23 más 17 es como 40, ¿no? Pero debe ser 80, ¿sí o no? Entonces voy a multiplicar aquí. Esto, mira, debe ser, esta suma debe ser 80. Pero si yo sumo 23 más 17 me da 40. Entonces debo multiplicar aquí por 2. Por 2 y aquí por 2. Y al multiplicar por 2 ahí tengo que multiplicar aquí también por 2. A todo por 2. ¿Sí o no? Si acá era 46 menos 10, acá tiene que ser 36. Acá también tiene que ser por 2. Todo por 2. ¿Sí o no? Acá también por 2. Aquí por 2. Aquí por 2. Aquí por 2. Y aquí por 2. ¿No? Aquí por 2 también. ¿Sí? La diferencia obviamente que también por 2, pues, ¿no? Por 2. Y por 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las edades de las personas. Ahora la pregunta es, ¿hace cuántos años la edad de Oscar fue el doble de la edad de Jenny? Muy bien. En el presente, ¿cuánto es la edad de Oscar? ¿Esto cuánto es? Esto es 28. ¿La edad de Jenny cuánto es? Es 16. 28 y 16. Entonces acá yo digo, en el presente, a ver, Oscar actualmente tiene 28. Y Jenny tiene 16. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Hace cuántos años, dice, la edad de Oscar fue el doble que la edad de Jenny? Muy bien, ¿hace cuántos años la edad de Oscar fue el doble de la de Jenny? Entonces, igualmente, de igual forma, ¿no? La diferencia de edad, ¿cuánto es? Es como 12. Mejor dicho, es 12. Entonces aquí la diferencia de edades también tiene que ser 12, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero tiene que ser uno el doble del otro, ¿no? O sea, si acá es 2K, acá tiene que ser K. Pero la diferencia debe ser 12. Entonces K debe valer 12, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces aquí esto de aquí sería 24 y aquí sería 12. ¿De acuerdo? 24 y 12. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Hace cuántos años la edad de Oscar fue el doble de la edad de Jenny? Entonces, ¿hace cuántos años es? ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a aquí? Pasaron 4 años. Entonces, la respuesta sería 4 años, ¿no? Respuesta al problema. Bien, siguiente. Bien, este problema 5 hay que tener en cuenta muchas cosas. A ver, veamos. Dice, el número
Al preguntarle a Roberto qué hora es, este respondió: el número de horas transcurridas del día es a los minutos adicionales como 2 es a 5, respectivamente, y dentro de 3 horas y media la relación será de 2 a 1. Ya, el número de horas transcurridas del día es a los minutos adicionales como 2 a 5. Ya, muy bien. Si por ejemplo acá tenemos las horas transcurridas, por ejemplo es la 1 de la tarde en este reloj, los minutos adicionales, ¿cuál será? 1 más los 30 minutos, ¿sí o no? ¿No? Entonces hay que tener presente eso. Veamos, entonces aquí el horario entre el minutero de 2 a 5, ¿de acuerdo? Dice respectivamente, y dentro de 3 horas y media la relación será de 2 a 1, ¿no? La relación será de 2 a 1. Hay que observar esto. Observamos que al inicio el minutero es mayor y que luego de 3 horas y media la relación cambia de 2 a 1, ¿no? Porque acá nos dicen de 2 a 1. Para que esto ocurra, el minutero al inicio tiene que haber sido mayor a 30 minutos. ¿Sí? Tiene que haber sido mayor a 30 minutos. ¿Por qué? Porque si fuese menor, porque si fuese 20 más 30 minutos llega a 50. Entonces el otro tendría que ser el doble, tendría que ser 100 y eso no puede darse, ¿no? Entonces tiene que ser 30, de tal manera que si yo le sumo 30, más de 30 minutos, si yo le sumo 30, puede llegar aquí a 1, puede ser 5, 10, 15, ¿no? Entonces, al sumar 3 horas y 30 minutos tenemos lo siguiente: de 2 a 1 tenemos que, a ver, 2K más las 3 horas, ¿de acuerdo? 2K más las 3 horas, y acá tenemos 5K más los 30 minutos. Pero ¿qué pasa? Si está ubicado en esta parte y es más de 30 minutos inicialmente, o sea, es más de media hora que tenía, al agregarle media hora más, va a sumarle una hora al horario, ¿sí o no? Entonces va a ser una hora, ¿de acuerdo? Pero también debo restarle 60 minutos, ¿sí o no? Debo restarle 60 minutos. Entonces aquí le resto 60 minutos. Y ahí tengo la relación. Resolviendo esto me sale que K es igual a 8. Bien. Hasta ahí tenemos ese K que vale 8 y tenemos la hora, vendría a ser 16 con 40 minutos, ¿no? Más o menos así, 16 con 40 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Y por coincidencia el número de minutos transcurridos del día es al número de minutos por transcurrir como el número de día es al número del mes que nací. O sea, minutos transcurridos. Entonces aquí, número de minutos transcurridos del día, ¿cuánto van a ser? Lo que ha pasado en el día. A ver, ¿cuántas horas han pasado? 16. Cada hora tiene 60 minutos. Entonces, 16 por 60. Y más las 40, ¿verdad? Nos va a dar 1000. ¿Está bien? El número de minutos que falta transcurrir va a ser 60 por 24 menos el 1000. Nos va a dar 440. Dice, muy bien. Ahora, ¿qué nos dice acá? Dice que esta relación, o sea, 1000 entre 440 es igual, dice, al número del mes que nací respectivamente, ¿no? Veamos acá, dice, mira. Y por coincidencia el número de minutos transcurridos del día es al número de minutos por transcurrir como el número de día es al número del mes que nací respectivamente. Bien, entonces 1000 entre 440 va a ser día y mes en que nació esta persona. Simplificando esto nos va a salir lo siguiente, que día y mes va a estar en la relación de 25 a 11. Por lo tanto, esta persona nació un 25 de noviembre, ¿verdad? 25 de noviembre y la hora, aquí está, entonces 16,40 y 25 de noviembre sería la alternativa B. Listo. Continuamos entonces. Siguiente ejercicio. Bien, en este problema tenemos lo siguiente, ¿no? Sabiendo que se cumple que hay 3 razones y aquí veo una constante, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer aquí lo siguiente es esto que divida, ¿no? Esto me va a quedar A entre B y acá n-1 por B entre B, se me va a simplificar. Entonces eso voy a hacer en cada uno de estos. Pues acá nos va a quedar B entre C más N y aquí nos va a quedar C entre D más N más 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo aquí. Y todo es igual acá. Entonces aquí voy a tener que A entre B más N menos 1 va a ser igual acá. Y aquí obtengo que A es igual a K menos N más 1 multiplicado por B. Eso hago en cada razón. De la misma forma aquí. Como la constante es igual a todos,
a toda la razón, entonces aprovecho de eso, ¿no? B es igual a K menos N por C. Y aquí obtengo también que C es igual a K menos N menos 1 por D. Entonces, ¿qué puedo observar yo de esto? Que A, por ejemplo, A, antes de colocar esto, a ver, este de aquí, C, está en función de D. Y aquí C está participando, o sea, aquí puedo colocar, reemplazar esto aquí. Si lo reemplazo aquí, entonces también lo puedo reemplazar todo este B aquí. Y nos va a quedar de la siguiente forma. K menos N más 1, K menos N por K menos N menos 1. Entonces podemos identificar que esto de aquí son números consecutivos multiplicados, no sé, por el D, ¿sí o no? Son números consecutivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos que analizar este dato adicional que nos dan. Acá nos dan que A es un número de 3 cifras con ciertas características. Entonces de aquí yo observo que este N puede ser 2, 3 o 4, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, porque este de acá tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? N menos 2 mayor o igual a 0. Entonces ahí sale que N es 2, 3, 4. 5 no puede ser porque si no acá fuese 10 y eso no puede darse, ¿no? Bien, veamos entonces. Si N es igual a 2, ¿qué ocurre? Tenemos que A valdría, a ver, sería 3024, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué pasa aquí. Ese 3024 es un producto de tres números consecutivos por 6, ¿no? También es un producto de 3 números consecutivos por 9. También es un producto de 3 números consecutivos por 504. También es producto de 3 números consecutivos y por 126, ¿no? Entonces aquí veo que hay soluciones, ¿de acuerdo? Entonces en base a eso voy a igualar con este dato de aquí, ¿de acuerdo? Para hallar ¿qué? Para hallar K y para hallar D, ya que estamos partiendo que N vale 2. Estamos analizando el caso N igual a 2. Entonces aquí obtenemos que D vale 6, K vale 10 y C vale 42. Del segundo caso tenemos que D vale 9, K vale 9 y C igual a 54. Del siguiente caso tenemos que D igual a 504, K igual a 4 y C igual a 504. Aquí tenemos que D igual a 126 y K es igual a 5, C es igual a 252. Por lo tanto aquí la suma de valores de C va a ser 852. ¿Sí? Hasta ahí ya veo que hay clave, pero nos falta analizar los demás, si N es igual a 3 o si N es igual a 4. Veamos. Si N es igual a 3, ¿a qué es igual esto? Es igual a 4136, ¿no? 4136. Pero esto no es un producto de 3 números consecutivos, ni hay forma de poder obtener un producto de 3 números consecutivos bajo estas características. Por lo tanto, este de aquí, soluciones aquí no vamos a encontrar, ¿sí? En el siguiente caso, si N es igual a 4, ¿qué pasa? Tengo 5248 y este es 41 por 2 a la 6. Aquí tampoco vamos a encontrar producto de números consecutivos. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería 852. ¿De acuerdo? Bien, veamos el problema 15. ¿Qué nos dice el problema 15? En un conjunto de razones geométricas iguales y continuas de términos enteros positivos, la suma de los cubos de los antecedentes es 64 veces la suma de los cubos de los consecuentes. Bien, sean n razones. Vamos, acá están mis n razones geométricas iguales y continuas. ¿De acuerdo? Muy bien, si yo elevo al cubo cada una de estas razones, puede tener que elevar la constante también al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo puedo obtener, si hago yo la suma de antecedentes, sumo todos los antecedentes y abajo me va a quedar la suma de consecuentes igual a K cubo. ¿Sí? Si despejo suma de antecedentes, me va a quedar que suma de antecedentes es igual a suma de consecuentes por K cubo. Pero eso dice que es igual a 64 veces la suma de los cubos de los consecuentes. Por lo tanto, entonces K vale 4. ¿Sí? K vale 4. Ahora dice, si la diferencia entre el antecedente de la primera razón y 8 veces el consecuente de la última razón, el antecedente de la primera razón, ¿cuál es? C por K a la N. ¿Sí? Pero ese K vale 4. C por 4 a la N menos 8 veces el consecuente de la última razón. 8 veces C. Esto es igual a 392. De ahí nos dicen, la mínima suma de los consecuentes del conjunto de razones iguales es... A ver, veamos. Entonces tenemos
que C es igual a 49 y N es igual a 2, una solución, y que acá C es igual a 7 cuando N vale 3, otra solución. Aquí la suma de consecuentes, la mínima suma de consecuentes, ¿cuánto nos da la suma de consecuentes aquí? A ver, acá nos va a dar suma de consecuentes 245 y aquí nos va a dar 147. Por lo tanto, la respuesta sería 147, ¿no? Muy bien, a ver, el siguiente problema, problema 23. Dado el siguiente conjunto de razones, A sobre 32, 3600 sobre B, 5720 sobre C igual a D sobre 123 igual a una constante K, ¿sí? De acuerdo. Bien, a ver, donde A, B, C, D y K pertenecen a los números naturales, o sea, son números enteros y positivos, ¿no? ¿Sí? Ninguno de ellos es 0, ¿no? Muy bien, antes de seguir, no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Solamente eso te pido. Muchas gracias. Entonces aquí, por ejemplo, calcule A más B más C más D, dar como respuesta la suma de cifras del resultado. ¿Qué tenemos aquí? Entonces A más D aquí es igual, simplemente reemplazo 32 por K más 123 por K, no me va a dar 8000 menor a 155K menor a 9000. De aquí obtenemos el valor de K, que está entre 51,6 y 58. Ahora, ¿qué valor de K hace que toda esto, ¿no? Que todas estas divisiones sean, digamos, aparte que las divisiones, que todos estos números sean números naturales, o sea, sean números enteros? El único K que cumple esa condición es el K igual a 52. ¿De acuerdo? Muy bien. Si K es igual a 52, entonces tenemos que el A vale 1664, el B vale 70, el C vale 110 y el D vale 6396. Y si sumamos esto, ya que nos piden la suma, nos va a salir 8240. Pero nos piden la suma de cifras de esta suma. ¿Eso cuánto nos va a dar? 14. ¿No? Y esa sería la respuesta al problema, ¿sí? Veamos el siguiente ejercicio. A ver, el problema 27 dice: en una proporción geométrica continua, el primer término es igual a 1 sobre n del cuarto término. Bien, pongámosla continua de esta forma: ck cuadrado sobre ck igual a ck sobre c. Bien, y a ver, entonces aquí observamos nosotros lo siguiente: dice, el primer término es igual a 1 sobre n del cuarto término, pero aquí sabemos que, mira, el cuarto término vale c, ¿sí o no? Y el primer término es 1 sobre n de c, por lo tanto, entonces k cuadrado es igual a 1 sobre n. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo primero que tenemos que plantear. Después, ¿qué nos dice? Si la suma de los cuatro términos es igual a 4 sobre 3 o 4 tercios veces la suma de los consecuentes, entonces la suma de los términos ck cuadrado más 2 veces ck y más c es igual a 4 tercios de la suma de los consecuentes, o sea, ck más c. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí observamos que se nos va a simplificar el valor de c. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 3k cuadrado más 2k menos 1 es igual a 0. Y aquí obtenemos el valor positivo de k, que es igual a 1 tercio. Ya con esto podemos hallar lo que nos piden, porque dice: determine la media proporcional sabiendo que los términos son enteros y menores posibles. Muy bien, pero la constante es una fracción, pero los términos son enteros y menores posibles. Entonces, veamos, vamos a tener c por 1 tercio al cuadrado sobre c por 1 tercio igual a c por 1 tercio y sobre c, ¿no? Aquí la media proporcional es el término central, que es el c por 1 tercio, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí, para que sea mínimo, entonces, ¿qué valor tendrá que ser c? Porque todos tienen que ser enteros. Entonces, el valor mínimo de c tendrá que ser 9, ¿sí o no? Si c es 9, entonces la media proporcional o media geométrica vendría a ser c por 1 tercio, o sea, entre 3, ¿no? Nos va a salir 3. Esa sería la respuesta. En este último problema nos dicen: en un conjunto de 3 razones geométricas iguales y continuas, el producto de los términos de la última razón es a la suma de las 3 razones como 12 es a 1.
Bien, el producto de los dos términos de la última razón. La última razón es esta. ¿Ya? Entonces el producto de los dos términos de la última razón vendría a ser ck por c, o sea, c cuadrado, y esto es como 12, dice, es igual a la suma de las tres razones. Bueno, si las tres razones todas son igual a constante k, entonces va a ser k más k más k, 3k, de 12 a 1. Entonces aquí podemos obtener el valor de c. Simplificamos aquí el k se simplifica, obviamente que se simplifica aquí. No va a quedar que c es igual a 6. ¿De acuerdo? C es igual a 6. ¿Qué más nos dicen? A ver, si el producto de los consecuentes es 5832, bien, los consecuentes es ck cuadrado por ck y por c. Ck cuadrado por ck y por c es igual a 5832. Y de aquí debemos obtener el valor de k, porque eso nos falta hallarse, ¿o no? ¿Sí? Con ese dato tenemos el valor de k. K vale 3. ¿De acuerdo? K vale 3. Entonces tenemos todos los datos ya. Dice, calcule la suma de cifras del primer término del conjunto de razones geométricas. El primer término es este de aquí. O sea, c por k al cubo. Primer término, 6 por 3 al cubo. Esto nos va a dar 162. Y 162 nos piden la suma de cifras, ¿verdad? ¿Cuánto nos da la suma de cifras? 9. Ese sería la respuesta a este ejercicio. Bien, muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Chau.